Bienvenidos a otro podcast más de la comunidad PILAB Cotorreo Científico. Hoy tenemos a la ingeniera en biotecnología Patricia Soria Venegas. Ella está actualmente haciendo una maestría también en ingeniería en biotecnología y bueno, no está por demás decir que ha tenido muchos méritos a lo largo de su corta carrera científica aún, puesto que tiene 23 años, y esto nos hace mirar hacia jóvenes talentosos quienes han tenido oportunidad de acercarse a la ciencia y sobre todo que son un gran ejemplo para todo estudiante que quiere incursionar en esta área. Bienvenida, Pati, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, doctora Norma. Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí nuevamente, o de estar aquí en PILAB. Pues bien, vamos a platicar, a cotorrear todo lo que has hecho en la ciencia y sobre todo que has obtenido muchos méritos a lo largo de tu carrera. Y esto es un incentivo definitivamente para muchos jóvenes, ¿no? Desde los premios nacionales, los internacionales que has obtenido. Pero ¿qué te parece si empezamos la charla con un poquito de plática sobre cómo elegiste biotecnología, qué fue lo que te llamó la atención? Pero además hay que mencionar también las partes difíciles, ¿no? Que has llevado a lo largo de este proceso tan bonito que seguramente lo es, pero que tropiezos hay siempre en esta y en cualquier carrera. Platícanos un poquito, Pati. Sí. Bueno, pues sí, como bien la doctora Norma lo dice, estudié biotecnología, pero mi historia es una historia muy loca, doctora, de cómo es que yo ingresé o conocí lo que era la biotecnología, porque cuando yo yo tuve un poco más de acercamiento a la ciencia, lo que fue en la prepa. Entonces ahí yo dije, no, yo lo que quiero estudiar es medicina. Entonces mi sueño era estudiar medicina y yo iba por medicina. Entonces apliqué en una universidad y después ya me indican, cuando salen los resultados, pues desafortunadamente no salgo en la lista. Entonces fue como de, no, pues ahora qué voy a hacer, porque todo un año así estudiando, así duro. Y luego dije, no, pues o sea, como todo estudiante supongo que se enfrenta a esto de decir, ahora ya se me cerraron todas las puertas, ahora qué voy a hacer, ahora dónde me voy, ahora pues qué va a pasar conmigo, ¿no? Entonces así estaba yo de no sé qué voy a hacer. Entonces un día escucho de la universidad y escucho la carrera de biotecnología. Entonces fue como que empecé a leer. Yo ni siquiera conocía qué era la palabra biotecnología, la verdad. Entonces fue como de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces ya leí un poco de qué era biotecnología. Vi, pues era lo que me gustaba. O sea, trataba todos estos temas de ADN, de bacterias, de transformaciones. Y a mí eso me apasionaba mucho. Entonces dije, bueno, creo que esto me puede gustar. Entonces fui a la universidad. Ya solamente faltaban como días para que fuera el examen de admisión. Entonces ya voy y ingreso a lo que es a la universidad. Y ya cuando estoy ahí en la universidad, pues ya poquito tiempo después me dan los resultados y ya me dicen, no, pues sí, pues quedaste seleccionada. Entonces ingreso a la carrera, recuerdo un lunes, ingreso a la carrera el lunes y el miércoles de esa misma semana yo iba regresando a mi casa. Entonces cuando regreso a mi casa, iba llegando y me marcan. Entonces ya contesto y era la universidad donde yo había aplicado. Entonces me dicen que, o sea, no quedé como en la primera lista, pero no quedé tan atrás, o sea, tan bajo. Entonces ya me dicen, entonces pues como de los que no se van inscribiendo, pues está tu lugar ya abierto para medicina por si quieres venir. Y yo les dije, bueno, ¿y cuándo tendría que hacer eso? Me dice, pues ya, porque el lunes tienes que incorporarte ya a clases. Entonces yo les comento, bueno, ¿y cuánto tiempo tengo para pensarlo? Me dicen 3 minutos, porque en 3 minutos la llamada se corta y voy a tomar como que no lo quisiste. Y yo así como de, ay, 3 minutos es muy poco. Sí. Entonces yo dije, pues yo quería hablarle a mi mamá, decirle, oiga, pues es que me dijeron que ya está la carrera de medicina, o sea,
Y como que en ese momento todo pasó por mi mente. Dije, estudié todo un año completo para esto. Aquí está ya la oportunidad, ya, o sea, ya puedo ir a estudiar el lunes ya puedo estar estudiando medicina, que es lo que yo quería. Entonces, luego le digo, bueno, ¿sabe qué? Pues muchas gracias, ya dejo la oportunidad, pues marquen el que sigue, porque era lo que iban a hacer, ¿no? Entonces le digo, pues muchas gracias, no, pues ya mejor, márquenle al siguiente. Entonces ya cuando colgué, después dije, ¿qué voy a hacer? Pero, o sea, como que lo hice, porque, o sea, yo sé que eran poquitos días, de lunes a miércoles de esa misma semana. Ya ve que al inicio le van dando como que es de tecnología. Siempre es como que presentan la carrera, que se va a ver, los temas. Entonces como que esos 3 días bastaron para que yo me gustara que era la biotecnología. Entonces dije, ahora ya no quiero cambiar biotecnología por medicina. Ya estoy aquí y ya no quiero irme. Entonces, pues continué en la carrera y la verdad es que me ha gustado. Entonces, la verdad pues no me arrepiento de haber dejado la carrera de medicina por biotecnología, porque es lo que me gusta. En biotecnología encontré prácticamente lo que me gusta. Me gusta mucho la investigación, me gusta la ciencia, me gusta la divulgación y todo eso lo encontré dentro de la carrera. Entonces la verdad es que no me arrepiento. Entonces así fue como yo conocí que era tecnología y así es como yo llegué a la carrera de biotecnología. Qué padre, pues uno de los paradigmas en la vida definitivamente es como si existe el destino o no, ¿verdad? Y esta historia viene a reiterar un poquito que podría ser, ¿no? Que el destino ya esté establecido y que aunque uno pone el ojo en alguna profesión o en alguna carrera, y que hay estudiantes que no como tú, pero sí en otras posiciones han incursionado sobre o han sido muy perseverantes sobre aplicar, ¿no? Más de una vez a una primera opción y que no queden. Entonces, la segunda opción se vuelve la mejor de las opciones que pudieron haber tomado, ¿no? A pesar de intentar en una misma carrera 1 o 2 ocasiones, ¿no? Entonces, no fue tu caso, por suerte. Y aún así, no tienes la fortuna de decir, finalmente sí quedé, pero opté por decidir no y irme más como por lo nuevo que estaba descubriendo y por cosas que me estaban satisfaciendo demasiado. Esas decisiones marcan la pauta para dirigir tu carrera profesional hacia donde quieres. Y si se equivoca, pues no se pasa nada. Digo, es mejor utilizar 1 año de exploración, de quitarte miedos, de conocer otras cosas. Y si aún así hubieras optado por irte nuevamente a aplicar a la universidad que tú querías para iniciar la carrera, tampoco pasa nada, ¿no? Y dentro de la biotecnología, en todos los años que estuviste tomando la licenciatura, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó? Siempre hay cositas que más y que menos nos gustan, ¿no? Sí, yo creo que la parte que más me gustó fue todo esto de incursionarme o adentrarme en el área de lo que era la ingeniería genética, la edición de ADN, saber que yo tengo todo un organismo, que puedo editarlo genéticamente, puedo ahora sí que prácticamente modificarlo y hacerlo como yo quiero, que si yo quiero que sea de esto, pues se puede quitarle ADN, ponerle. Entonces toda esa manera a mí me gustaba mucho, pero la verdad yo solo lo veía en texto, ¿no? Leía cómo se hacía, leía cómo funcionaba, pero la verdad a mí también me costaba mucho el trabajo decir ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo es posible que yo puedo agarrar ADN, sacarlo, editarlo y volverlo a regresar a la bacteria para que ahora ya sea diferente? O sea, ¿cómo voy a hacer yo eso? Solo lo leía, pero decía, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, pues es como en todas las universidades, muchas veces no se tiene la oportunidad de hacer varias prácticas por todo esto de que muchos alumnos, pocos laboratorios, que sí se hace una práctica y ya, pero, o sea, no, yo no me sentía como decir, ay, es que yo quiero hacerlo más. Entonces creo que esa parte fue la que más me gustó, como conocer todo este mundo de todo lo que yo podía hacer. Y lo que menos me gustó, yo creo que siento es esa parte de decir que no había tantas prácticas,
o que, pues sí, como a encontrarme con esa cosa de decir, hijo, es que no hay tantos laboratorios, no hay tantos. Y también otra parte que también se me dificultó mucho, siento que fue un poco como con mis compañeros, hacer como un match en un inicio, como que los primeros meses, yo antes era muy reservada, muy tímida, entonces como que incluirme a un grupito de amigos o algo así me costó un poco, puede decir que unos primeros meses, pero a partir de ahí como que uno encuentra su grupo, sus amigos, y a partir de ahí fuimos un excelente equipo desde inicio de semestre, desde inicio de la carrera hasta que terminamos, éramos cinco compañeros, y la verdad que desde que iniciamos hasta que terminamos, y no voy a decir que mi grupito era como el más nerd, porque no era así, sino éramos un grupo yo siento que por eso funcionamos muy bien, porque cada uno tenía como algo que aportar al grupo. Entonces desde inicio hasta final decían, no, van a ser equipos de 5, y ya ni siquiera decíamos, ay, ¿con quién van a hacer equipo? Porque ya estábamos los 5. Entonces éramos muy, o sea, como que cada uno tenía su parte y todos aportábamos. Entonces fue y mi etapa de universidad fue muy padre, bonita. Y pues yo creo que eso también te dejó bien arraigado el trabajar en equipo y obtener resultados, ¿no? Y esto se utiliza muchísimo en cualquier empresa, en el laboratorio ahora, en el puesto que tienes como maestrante en ciencia de la tecnología, etcétera. Entonces son sin duda conocimientos que uno debe valorar desde la integración, ¿no? En el estudio, en el salón, donde sea, hasta cómo puede intervenir en tu trabajo futuro o en un posgrado como lo estás haciendo ahora. Entonces, para todos los estudiantes, el conocer a estudiantes con este perfil como biotecnólogos, además de la ingeniería genética y biología molecular y celular, todo lo que implica hacer ingeniería genética, ¿qué otras ramas de la biotecnología existen donde puedan incursionar? Por ejemplo, seguramente a ti te llamaron la atención algunas otras áreas. ¿Qué otras áreas hay donde podría incursionar la gente? Sí, yo les digo que a mí siempre que me preguntan eso, y de hecho en redes sociales es como de las preguntas que siempre más me hacen, así como de, ay, ¿en qué más puedo hacer biotecnología? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Y es que yo les digo que la biotecnología es muy multidisciplinaria, o sea, donde tú quieras. Si a ti te gustan los animales, puedes hacer biotecnología ahí. Si a ti te gustan las plantas y quieres biotecnología, puedes hacer biotecnología con las plantas. Si a ti te gusta la industria alimentaria, puedes hacer biotecnología con la industria alimentaria. Si a ti te gusta más un laboratorio, puedes ir al laboratorio. Si a ti te gusta más como la medicina, como todo esto, puedes hacer biotecnología en el área médica. Y sí, o sea, siento que es muy multidisciplinaria porque la biotecnología se divide por colores. Se tiene que la biotecnología verde, y pues esa es la que se encarga de todo esto de las plantas, pues sí, todo lo que tiene que ver con plantas. La biotecnología azul, que tiene que ver con animales acuáticos, con animales del mar. Entonces, si te gusta andar en el mar, andar con eso, y también la biotecnología, puedes juntar animales del mar y biotecnología, te vas al área de biotecnología azul y haces biotecnología. Si te gusta más el área médica, todo esto, puedes irte a la biotecnología roja. Entonces ahí te gusta la medicina, la biotecnología, pues vas a hacer ciencia en el área médica. Si te gusta, por ejemplo, la amarilla, también está la biotecnología amarilla, que va un poco más a los alimentos. La biotecnología blanca, que es un poco más a esto de la industria, a mejoramiento como medioambiental y todo esto de la industria. Entonces, sí, la biotecnología es muy multidisciplinaria. Entonces yo digo, donde tú quieras estar, ahí se puede aplicar biotecnología. Lo que a ti te gusta, y si te puedes juntar como lo que más te guste con biotecnología, y ahí puedes hacerlo, porque prácticamente yo siento que la biotecnología se puede aplicar a todo. Bueno, no a todo, pero la mayoría de las cosas pues se ve. Qué padre tener esa definición tan bonita, ¿no? O esa diversidad dentro de tu profesión. Lo has dicho mejor que nadie, ¿no? A lo que te quieras dedicar, ahí va a estar la biotecnología.
y es algo que está causando cada vez más interés por parte de los estudiantes, pero sobre todo que se está utilizando, que se está necesitando en cualquier rubro cada vez más, ¿no? Desde la ingeniería genética hasta la implementación de técnicas para mejorar procesos industriales, etcétera. ¿Y tú en qué color estás? Cuéntanos, ¿qué hiciste en tu licenciatura? ¿Qué trabajo de investigación hiciste? Supongo que hiciste una tesis, ¿no? Platícanos a qué color te fuiste y qué fue lo que hiciste, ¿no? Ok, durante la carrera un poco la universidad se enfocaba más como en biotecnología verde, que era todo esto de plantas, pero afortunadamente cuando en mi generación, cuando llegamos a la universidad, cambian el plan curricular y dicen, ahora vamos a ver, antes había mucho de biotecnología verde como les comento, entonces dicen, ahora vamos a meter un poquito de cada biotecnología de cada color. Sin embargo, solamente como todo era muy nuevo, no había a lo mejor los materiales para trabajar con biotecnología roja, con la biotecnología dorada, con la biotecnología azul, pero al menos llevamos un poquito de los fundamentos, aunque fueron teóricos, pero un poquito de los fundamentos de las demás biotecnologías. Entonces creo que eso estuvo muy, muy bien. Pero la mayoría de las universidades me he topado que se enfocan mucho al área de biotecnología verde, o sea, como plantas, porque como que a lo mejor es más fácil tener un laboratorio donde se haga plantas que donde trabaje con tejido humano, donde trabaje con animales, donde trabaje en una industria, o sea, como que también lo entiendo, para las universidades es más fácil, ¿no? Y yo me fui un poco más, bueno, cuando hago mi tesis de licenciatura, como yo le digo, yo en la universidad me enamoré de todo lo que es la ingeniería genética, la biología molecular y todo esto. Yo decido hacer mi tesis de licenciatura en un instituto que es este mismo, es Investav, y decido hacer mi tesis precisamente en transformación genética. Entonces me voy un poco más a trabajar con microorganismos, a trabajar con bacterias, me voy más al área de investigación. Entonces yo estuve trabajando con bacterias, estuve trabajando con todos estos microorganismos, y luego ya pues me gustó, me apasioné de esto y decido ingresar a la maestría, y ahora mi proyecto de maestría pues sigue siendo lo mismo, aplicar biología molecular, ingeniería genética y toda esta parte ya que va un poco más hacia la biotecnología, pero aplicada hacia la investigación. Bueno, y antes de retomar ese punto tan importante que es cómo se selecciona un posgrado, de qué trata específicamente tu posgrado, vamos a hablar de todos los reconocimientos y de la trayectoria en el área de la ciencia y tecnología que has tenido. Y es que veo una semblanza tan bonita, tan alentadora para muchísimos jóvenes, donde hay distintos reconocimientos, ¿no? Desde el 2015 hasta la actualidad, donde ha sido acreedora pues a medallas de honor, a ganadora de certámenes, ¿no?, relacionados a la ciencia, reconocimientos en expociencias nacionales, internacionales, premios internacionales, etcétera. Entonces hay mucho de qué platicar sobre las distinciones que has obtenido. De todas ellas, desde el 2015 hasta la fecha, ¿cuál es la que te ha marcado más a ti como estudiante, como científica, de información, etcétera? ¿Qué es lo que más te ha emocionado? Y podría decirle que a lo mejor la primera vez que fui a un evento que gané y que me entregaron la medalla, podría decirle que a lo mejor fue ese evento, pero, o sea, sí me marcó porque fue la primera vez, pero siento que donde ¿cuál de verdad evento yo fue? dije, o sea, estoy bien. La primera vez pues se llama Expo Ideas. Entonces, era la primera vez que yo participaba en un evento de ciencias, la primera vez que me paraba frente a un forado a exponer un proyecto, y afortunadamente tuve la buena suerte de que pues en ese mismo primer evento obtuve mi primera medalla. Entonces, pues sí, ¿Y de qué fue muy padre, muy bonito. tu
tu exposición o tu desarrollo tecnológico? Hicimos el proyecto con el que íbamos a llamar Nutriespiga. Era un proyecto que estaba enfocado a la nixtamalización o el aprovechamiento de la espiga del maíz, no solo el maíz, sino la espiga, porque hicimos varios análisis y todo, entonces la espiga de maíz tiene muchos nutrientes, mucha proteína, mucha fibra, entonces era como hacer una nixtamalización de eso y obtener harina de espiga de maíz que tiene muchísimos beneficios, entonces llevábamos ese proyecto y nos fue muy bien. Pero yo siento que el que verdaderamente me marcó a mí, que yo dije, podría reconocer, decir, yo siento que aquí fue donde dije, o sea, estoy haciendo las cosas bien, pues fue en el primer evento internacional al que asistí, porque ahí, en ese evento internacional fue en Novo Hamburgo, Brasil. Entonces ahí, la verdad que primero pues viajar a otro país, llegar a otro país, enfrentarte a otro idioma, enfrentarte Chiquita, a ¿no? muchísimos ¿Cuántos países. años tenías? Sí, yo creo que en ese tiempo tenía como unos 17 años. Jovencísima. Entonces, sí, entonces volamos allá, llegamos y fue como de, primero llegamos a la inscripción y había muchísima gente, o sea, mucha gente, muchos idiomas hablándose y había mucha gente. Entonces cuando yo llego ahí dije, híjole, si no ganamos mínimo la experiencia, porque yo dije, no, en este momento pierdo todas las esperanzas de ganar. Pero mínimo vengo a pasarla bien o vengo a una nueva experiencia, ¿no? Claro. Entonces ya cuando estamos en los stand, nos dicen, no, eran muchísimos, había muchísimos como proyectos, varios países. Estaba Estados Unidos, China, Kazajistán, Japón, no, hombre, muchísimos proyectos de primer mundo. Entonces yo decía, pues, o sea, no, yo veía mi proyecto, ese fue mi otro proyecto, o sea, yo le tenía muchísima fe a mi proyecto, o sea, estaba enamoradísima de mi proyecto, pero la verdad es que yo veía como a los demás compañeros que también, o sea, exponían súper bien sus proyectos, eran proyectos muy buenos, y entonces yo o sea, todos estamos como con muy buenos proyectos, y es como, o sea, la competencia está reñida. Dije, aquí a ver cómo nos va, ¿no? Entonces duramos una semana allí, y entonces ya a la hora de cuando iban a entregar la premiación, nos entregaron muchos reconocimientos, no solo uno, sino fueron varios que obtuvimos en ese evento. Y ahí fue cuando fueron como unos 5 reconocimientos. Entonces fue cuando yo dije, wow, esto, o sea, lo logramos. O sea, entonces fue cuando yo dije, bueno, yo tengo la capacidad de venir y competir con otros países o sea, tengo la capacidad de venir con otros países y demostrar que un mexicano, y bueno, soy originaria de Michoacán, que un michoacano, y sobre todo yo no vengo como de una ciudad acá, de Michoacán, sino vengo de un pequeño municipio. Entonces yo decía, ¿cómo de alguien de ahí sale, viene, está hasta acá y está haciendo cosas increíbles? Entonces siento que fue ahí en el momento en el que me dije, o sea, tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Y puedo lograrlo. Entonces creo que ¿Y fue con donde qué dije, proyecto? ¿Con qué proyecto ganaron estos reconocimientos? ¿Qué fue lo que hicieron, lo que implementaron? Supongo que fuiste tú junto con otras personas y que fue pues sí. en la preparatoria, ¿no? En grupo para mostrar, ¿no?, el proyecto. Sí, el proyecto era yo con otra compañera y el asesor. Okay. Íbamos nosotros 3 al evento. Y el proyecto trataba de materiales didácticos o como un kit para estudiar hongos, los principales 10 hongos que infectan los alimentos como Fusarium, Rhizopus, etcétera, pero con materiales un poco más accesibles a todo el público. Por ejemplo, los medios de cultivo a veces son muy costosos, porque pues pedirlos a la empresa, porque muchas veces son extranjeros, entonces hay que pedirlos, entonces son un poco caros, y muchas veces como las escuelas no pueden tener acceso a ellos fácilmente, pues por su costo. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer unos medios de cultivo para aislar estos hongos. Eran 2, el dextrosa papa para analizar hongos de los alimentos, y el Saborap dextrosa, que era para hongos pero patógenos. Los hongos patógenos son aquellos que infectan a los humanos. Entonces podían tener los de alimentos y los de humanos.
Entonces estos medios de cultivo estaban hechos con materiales más económicos, más accesibles, y entonces su costo era muchísimo más bajo, y aparte incluían ya unas preparaciones micológicas, preparaciones para observar el microscopio, pero ya preparadas y ya adheridas como para que fueran permanentes, y aparte incluían una ficha bibliográfica de la fotografía del hongo y como de dónde venía, de dónde se aísla, temperatura en la que crece, y características generales del hongo, y como un manual de prácticas. Entonces, es una tecnología pues bien completa, ¿no? Para utilizarse de manera más accesible, ¿no? A todas las preparatorias. Así es. Y incluso hasta para las universidades. O sea, hay tantas limitantes de repente en algunas universidades privadas o públicas que este tipo de tecnología sin duda ayuda. Sí, y bueno, suena bien interesante. Y ustedes lograron trasladar, a mí me interesa mucho saber si ustedes lograron trasladar esta tecnología a un proyecto tangible, es decir, a un proyecto que sí se ejecutó y que sí se implementó en algún lugar, o solamente llegó hasta ahí, ¿no? El proyecto. Sí se intentó llegar un poquito más allá, pero la verdad es que ese proyecto ya fue casi cuando yo estaba saliendo de la prepa. Entonces de hecho ahí en ese mismo evento nos acreditaron a Argentina. Entonces yo ya ni siquiera pude ir a Argentina porque en la prepa solo apoyaba como a sus alumnos, ¿no? Entonces yo era una egresada, y aunque formaba parte del equipo, pues ya estaba como egresada. Entonces como que el financiamiento y todo esto, pues políticas de escuelas y todo eso, entonces decían, es que tiene que estar adscrito a la escuela para que pueda financiarse, ¿no? Entonces pues ya no pude ir a ese evento en Argentina por lo mismo de que egresé de la bachillerato, pero creo que ya no continuaron con el proyecto, pero sí se intentó, pero sí ya no se continuó como llevándolo más allá. Pues ya, bueno, pues se de cualquier manera, esto ha marcado la pauta, ¿no? La pauta para saber qué camino tomar, pero sobre todo para el desarrollo de proyectos y proyectos de necesidad primaria en la implementación de la educación en este tipo de áreas. Ya después estoy muy segura que tú harás una transferencia de tecnología cuando logres desarrollar algún conocimiento e implementarlo a cualquier nivel, ¿no? A educación básica o superior. Me encantaría después verte y saber que has logrado tu cometido de utilizar tus conocimientos en pro de la sociedad. Estoy segurísima que lo vas a hacer. Pero bueno, además de estos reconocimientos nacionales e internacionales, supongo que hay méritos que tú te has ganado, uno en específico a nivel estatal, y a mí me llamó mucho la atención dentro de tu semblanza, porque yo en algún momento incursioné para aplicar en este premio a la juventud en Michoacán, por supuesto. Y hay buenos elementos, no tan buenos elementos que, bueno, efectivamente uno de ellos ganó la presea y no yo en esa ocasión que apliqué, pero ahora estoy frente a una ganadora de esa presea. También me gustaría que nos platicaras de qué se trató contra quién competiste, si es que recuerdas, y cómo fue obtener esa mención, ¿no? Que es un premio a nivel estatal pues muy importante. Sí, pues sí, creo que todos los estados lo implementan. En Michoacán obviamente se llama Premio Michoacano de la Juventud. Y cuando yo apliqué a este premio, también fue así como toda una experiencia, porque primero yo un año antes había querido aplicar a este evento, pero la verdad yo me enteré de este evento como faltando 2-3 semanas para que cerrara la convocatoria. Entonces yo tengo un profesor que también ha estado como siempre, así como, o sea, yo les digo, la gente se encuentra con las personas indicadas. Y como pues son esas personas que a uno lo van acompañando, que lo van guiando. Entonces yo tengo un profesor así que
ojalá me esté viendo, me esté escuchando, y un saludo, el profesor Sergio Belmonte, de bachillerato, del CCTEM donde yo estudié. Entonces, él fue como mi mentor y hasta la fecha lo sigue siendo, hasta la fecha es como, profe, esto y esto, creamos un vínculo muy bonito. Entonces, yo le dije a él, profe, mire, está este premio y pues me gustaría participar. Y entonces él me dice, mira, una de mis hijas ya participó y lo ganó. Bueno, creo que dos de sus hijos. Mi hijo ya participaron y ya lo ganaron. Entonces, por experiencia propia te puedo decir que el proceso no es fácil, porque es mucho papeleo, mucho papeleo, y si lo vamos a intentar, lo vamos a hacer bien. Entonces, faltan poquitas semanas y la verdad no creo que lo logremos en tan poquito tiempo. Me dijo, si quieres espérate para el próximo año y a vuelta de año lo intentamos. Entonces yo le dije, me parece bien. Entonces pues ya, ese año lo dejé pasar y al siguiente año estaba pendiente de la convocatoria. Entonces en cuanto salió la convocatoria, yo le dije, profe, ya está aquí la convocatoria, le intentamos, y me dijo, pues a darle, ¿no? Entonces pues fue juntar todo el papeleo, ¿no? Son muchísimos papeles, entonces fue todo esto de andar firmando cartas y todo. Entonces ya cuando yo tenía todo listo, ya fue casi un mes de trabajo que dije, ya está todo, y gracias a él también que me estuvo apoyando muchísimo. Entonces ya cuando tenía todo este papel dijimos ya, y resulta que sacan un comunicado que hay cambio de categorías y reestructuración. Entonces todos los que ya habíamos aplicado teníamos que volver a aplicar porque yo ya no cabía en la misma categoría. Con este nuevo cambio que hicieron, yo ya no cabía en la categoría en la que estaba. Entonces todos mis papeles decían, pues postulante a tal categoría. Entonces yo no caí adentro. Entonces fue como, ahora vuelve a ser lo mismo, pero ahora para otra categoría. Entonces fue como de, yo dije, si no queda este año, ya no lo voy a intentar porque de verdad dije, son un montón de papeleos. Entonces, pues ya, lo intenté, cambiamos todo el papeleo y ya cuando van a dar los resultados, pues sí, salí acreedora a este reconocimiento. Y recuerdo, a ver, con quién competí, no lo recuerdo porque no daban como quiénes estaban con quiénes competías, solamente decían quién había ganado y ya, nunca dijeron, solamente decían, no, fue tanto número de participantes y los ganadores fueron estos, pero no dijeron así como quiénes eran quienes habían estado pues también postulantes, ¿no? Pero recuerdo que algo que sí es que en ese evento solamente habíamos 2 chicas. Cuando fuimos a recoger había diferentes categorías. Uh-huh. Entonces cuando vamos allá a recibir el reconocimiento, solamente éramos 2 chicas. Todos eran hombres y solamente habíamos 2 chicas. Entonces es lo que decíamos ahí. O sea, cómo aún sigue siendo como un trabajo muy difícil el adentrar a la mujer a estas áreas de la ciencia, a estas áreas del emprendimiento, a todo este rollo, como que aún sigue siendo un poquito difícil, y ahí se marcó mucho, porque solamente fuimos 2 chicas y la mayoría fueron hombres, pero también fue muy alentador porque dijimos, bueno, ya nos estamos dando cuenta de que las mujeres también podemos, de que las mujeres somos capaces y que sobre todo que estamos capacitadas para poder hacerlo. Entonces creo que también eso fue algo muy, muy importante en ese evento, de que pues las mujeres también podemos, ¿no? Y la chica también era muy, muy talentosa, ya tenía como una microempresa. Entonces sí, estuvo muy padre, pues sí, qué bonito, sobre todo por eso, ¿no? La inclusión femenina dentro de la participación en premios estatales es muy importante. Ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero sobre todo yo creo que esto no fue un factor de aceptación, ¿no? En mujeres a ciertas convocatorias. Esto ya es como muy libre y ya cualquiera puede participar, ¿no? La discriminación de género, creo que en estos momentos ya al menos en la mayoría de los rubros ya no tenemos ese problema. Pero sí, fíjate que queda un estigma por todo esto que venía años atrás. Y queda más que un estigma, un temor del género femenino a pensar que somos capaces de lograr tal o cual objetivo.
Entonces, desde tus inicios en la participación de muchos eventos y desde años atrás, las mujeres ya tenemos un poquito más valor, más de agallas para participar en cualquier convocatoria, sea laboral, de premiaciones, etcétera. Entonces es algo muy bonito y tú también desde luego eres un ejemplo de ello y de los logros que se pueden obtener, ¿no? No nada más de cuestiones de me animo, fracaso, retomo, sino de que todo lo que has hecho, lo has hecho por primera vez y te ha ido bastante bien. Entonces también a mí eso me genera bastante interés y sobre todo motivación, ¿no? De ver a talentos tan jóvenes dedicados a la ciencia, pero también a la divulgación. Es otra de las actividades que tú haces recurrentemente y que, bueno, esto es un proyecto fresco, ¿no? Fresco, pero robusto, supongo yo. Cuéntanos un poquito de este proyecto de divulgación, que aquí en la descripción de este video pues van a estar los links de todas tus redes, pero cuéntanos de qué va el proyecto, cómo surgió, de qué se trata, etcétera. Entonces, sí, bueno, pues mi página se llama Vacilando Ciencia y todo inicia porque era como, siempre había esa espinita como de, pues hacer algo, ¿no? Y hacer algo por divulgar la ciencia, por hacer lo que me gusta, sí. Pero lo comenté, yo siempre había sido como muy, así como, ay no, me da pena. Pero cuando empecé todo esto en los eventos me ayudó mucho a desarrollarme, a poder hablar, a tener esa habilidad como a lo mejor un poquito más desarrollada de comunicarme y de todo esto. Entonces, cuando yo llego aquí al laboratorio, siempre está, en el laboratorio había una página que también ellos tenían, entonces muchas veces decían, tú vas a ser la cara de la página. Entonces cuando hacían videos o cuando había cosas que hacer, a mí siempre me ha gustado mucho eso, ¿no? Como de, bueno, vamos a hacer un video, bueno, yo salgo, yo lo hago. Entonces como que fue en eso. Entonces en diciembre de este año, o sea, como que ya tenía como esa espinita, ¿no? Entonces en diciembre de este año, perdón, del año pasado, yo dije, no, pues estaba en vacaciones de diciembre. Entonces dije, no, ya sé, voy a empezar a hacer videos, ¿no? Y ya fue que surgió, que nació esta página que se llama Vacilando Ciencia. Y fue que dije, no, pues ya la voy a hacer. Y sí, entonces comenzó a hacer, luego elegir el nombre también, fue de, ¿qué nombre le voy a poner? Primero, para esto me ayudó un compañero de aquí de la maestría que me dijo, ¿cómo se va a llamar tu página? Pues y yo, no sé, le dije, por algo que sí, ¿quieres que me lleve mi nombre? Le digo, se llama mi nombre. Le digo, no, luego porque decíamos, no, que ciencia con patio, cosas así. Y decía, no, es que, no quisiera que llevara pues como mi nombre, sino mejor otra cosa. Entonces luego me dijo, bueno, si no va a llevar tu nombre, tiene que llevar algo que te represente mucho. ¿Qué te representa? Y yo dije, ¿qué me representará? A mi compañero se llama Irving y yo le decía, Irving, es que no sé qué me representará. Le dije, no, ya sé. Me dijo, yo tengo como que sean como 4 o 5 años ya trabajando con bacterias y en especial con el género Bacillus. Entonces me dijo, pues tú trabajas con Bacillus, ponle Bacillus, no creo que eran las primeras opciones, pero Bacillus no sé qué. Y yo le dije, no, Bacillus no, me dijo, y le dije, ya sé, vacilando, me dijo, entonces ya fue como de vacilando y luego ya fue complementarlo, pues ¿qué vas a hacer? Pues ciencia, bueno, vacilando ciencia. Y fue como surgió este proyecto. Entonces poco a poquito ahí he ido creciendo en esa parte y pues sí, como le comenté, es un proyecto aún muy fresco, pero ya tenemos, me ha ido también muy bien y gracias a eso ya tengo como varios ahí en puerta, varios proyectos que hay que hacer también con el maestro, con el profe Arturo, que también creo que lo conoce. Es como que me ha ayudado un poquito en toda esta parte, entonces ya tenemos ahí varios proyectos en puerta que ojalá vayan para bien. Y todo esto pues es para divulgar la ciencia y es que les digo, es que cuando a uno le emociona y le gusta todo lo que hace, pues quiere platicarlo y quiere que los demás sepan todo esto tan bonito que se hace, ¿no? Y entonces es como el principal objetivo, ver ver que es toda esta área de la ciencia y sobre todo que la gente lo entienda
con una gente que no está en el área también puede entenderlo, porque les digo, si yo no hablo un video para los mismos de su área, pues qué caso tiene, porque es como, pues a lo mejor ya lo sabe, o sino mi objetivo es como compartirlo, que toda la gente lo entienda, de una manera que toda la gente lo entienda, que también la gente que no está muy metida en el área, en el área científica, pueda entender qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces sí. Pues qué padre, que Sí, aparte utilices el poco tiempo que te sobra seguramente para hacer un poco de divulgación, que siempre es bienvenida en el área social, para la población en general. No, cada vez estamos más llenos de información errónea o de contenido sin demasiado valor o sin valor como tal. Sí. Entonces, que vengan influencers científicos a hablar de temas relevantes para nosotros, para aprender algo el día a día o para ocupar tu tiempo de ocio en un contenido de calidad, siempre es muy, muy bien recibido, y supongo que cada vez lo será más, ¿no? Este es un camino difícil por todo el contenido que ya hay en redes, pero también es un camino muy, muy bonito, ¿no? A mí me gustaría de repente ver tu contenido y escuchar esas historias motivadoras, que hablarás de, no sé, que existen premios, ¿no? Premios a nivel internacional o a nivel nacional que pueden a los cuales pueden aspirar los estudiantes, motivarlos, darles esa información precisa que necesitan, y que a lo mejor en un mundo de información que no es de mucha ayuda, la información que tú puedas proveer en tus canales va a ser bien esencial para estas generaciones que vienen en camino. Pues enhorabuena, Patti. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast. Esperemos que te podamos ver en otro episodio más, hablando específicamente de estas oportunidades de las cuales pueden ser participantes los estudiantes, hablar específicamente de esas convocatorias o de esos premios, etcétera, para dejar esa información tan valiosa dentro de un podcast y que sea pues de mucha ayuda. Gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo como todo este camino por la aceptación a la invitación. Nada. Gracias a usted, doctora Norma, por la invitación, y pues sí, ojalá que nos podamos ver en otra ocasión, porque como usted lo dice, es muy importante a lo mejor transmitir esto a los jóvenes, de que a lo mejor muchas veces no conocemos todas estas convocatorias o no sabemos todo lo que podemos tener al alcance. Entonces, de cómo es este proceso, dónde buscar esas convocatorias, cómo aplicar las convocatorias y qué se necesita para todo esto. Creo que eso es algo muy, muy importante, porque pues sí, o sea, a veces no es tan difícil, solamente no sabemos cómo. Pues bien, este es un caso claro de cómo un estudiante con aspiraciones se transforma, ¿no? Desde la chica tímida que entró titubeando a una carrera profesional como en la biotecnología, hasta lograr ser una maestrante ahora en la misma área, y con muchísimas más ganas y muchísimos más proyectos, y un currículum, sobre todo a esta altura, que ve una científica en desarrollo bastante joven, pues también un currículum bien establecido y bien dirigido hacia la divulgación, pero también hacia la ciencia. Esto es todo por hoy. Hasta pronto.